Cuando afrontamos el concepto de la muerte se nos suele hacer bastante complejo, ¿no? Sobre todo si tenemos la vida como algo puramente material y nada espiritual, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando poco a poco diferentes aspectos. En relación a Tolkien, es un mundo bastante complejo, entonces lo voy a dejar resumido en que más o menos que se puede percibir una especie de esfuerzo frente a una especie de inmortalidad, que lo explicaré al final. Respecto a Terry Pratchett, cualquier persona que haya leído cualquier novela de Terry Pratchett se habrá dado cuenta que en Mundo Disco hay un personaje, la muerte, con bastante buen sentido del humor. Y es curioso porque ya desde pequeño pudo ver una escena del séptimo sello de Ingmar Bergman, donde aparecía la muerte ayudando al caballero cruzado, pues más o menos a dar un poquitín de espacio para dejar todo bien organizado antes de morir. En relación a ese sentido del humor que tenía frente a la muerte, no tiene nada que ver frente a cómo morir. De hecho, cuando a Terry Pratchett se le diagnosticó una atrofia cortical posterior, que es una extraña variedad de Alzheimer, claro, a él le preocupaba cómo iban a ser esos últimos días, ¿no? Porque no quería morir como si fuera un vegetal, regado con el amor de sus más allegados. Entonces, en un principio, a él, claro, esto es muy difícil, ¿no? Pero a él le hubiese gustado fallecer como su abuelo, que con 94 años, pues nada, se preparó él mismo la cena, se sintió mal, le comentó a un vecino que le llamase a una ambulancia y falleció pues de camino al hospital en la ambulancia, pero un poquitín cabreado porque no se pudo terminar el pudding que tenía de postre, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene nada que ver con cómo falleció su padre de cáncer. Entonces, debido a esto, Terry Pratchett fue un ferviente defensor del concepto del suicidio asistido, que a él no le gustaba nada ese concepto porque era demasiado fuerte, ¿no? Entonces, a él le gustaba denominarlo muerte asistida. ¿Vale? Muerte asistida, pues, hacia una muerte sin sufrimiento. Entonces, claro, aparte de cómo morir, ¿no? Una vez que morimos, tenemos cierta duda sobre lo que hay en el más allá, ¿no? Entonces, dentro de la religión Bon hay un concepto que se llama bardo y al menos en la religión Bon se divide en 4 fases o 4 tipos diferentes. Los 3 primeros es el de la vida, el de la meditación y el del sueño. Entonces, durante estos 3 primeros más o menos se intenta preparar el karma o nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que el último, el bardo de la muerte, pues sea lo más cómodo posible. Entonces, claro, el concepto, dentro del bardo de la muerte hay tres tipos diferentes. El bardo de la muerte, que es el que finaliza tras el último aliento, y luego ya es cuando la persona, el alma, el espíritu, tiene que enfrentarse a lo que empieza a ver, que suele ser una experiencia bastante terrorífica, ¿no? Para la gente que no está preparada. Entonces, si tenemos el concepto de una vida espiritual en donde trabajamos la meditación, el yoga, tai chi, pero de forma interna, más o menos pues podemos ir trabajando este tipo de aspectos. Pero claro, no tiene nada que ver con nuestro karma, ¿no? Por ejemplo. Y pues aunque resulte muy duro, siempre cuando la persona fallece es muy importante que alrededor de ella pues haya más o menos buen rollo, por así decirlo, ¿no? Y pues eso, para que le ayude al alma a dar el salto a la clara luz. Entonces, la segunda etapa justamente es esta, que es el bardo de la realidad esencial, y aquí es donde solemos estar bastante perdidos. Entonces, pues una vez que ya las almas deciden dar el paso, el gran salto, pues entran a formar parte, por así decirlo, del universo. Luego el siguiente bardo es el bardo de la existencia, y es un bardo bastante complejo donde hay una especie de reencarnación, pero no como la de los monasterios, no como la del budismo o como la de la religión Bon, sino una reencarnación en un estado inferior, que puede ser en humano, animal o en un estado infernal. En la novela de Mort de Terry Pratchett, justo cuando muere el gran visir, salen las sombras de Utatumba a llevarle, a por él, ¿no? Entonces, pues ese sería un tipo de bardo de la existencia. Dentro de la muerte se suele hacer una comparación con el sueño. Entonces, el sueño es una forma también de entender cómo está nuestro interior, ¿no?
Dentro de la medicina china existe el concepto espíritu, que no es un concepto espíritu como tal. La filosofía china tenía el concepto de espíritu como una entidad, una fuerza que no sabían de dónde venía. Entonces, por ejemplo, a nivel de astronomía hay un concepto que se llama el Zhou-Shen, que significan espíritus errantes, que más o menos son aquellos espíritus que mantienen en equilibrio los astros para que no se choquen entre sí, ¿no? Entonces, eso no es que sean unos espíritus, sino hace referencia a una fuerza, como pueden ser en el caso de las ondas gravitacionales, pues eso que más o menos mantienen en equilibrio a los astros. En relación al concepto de espíritu, ya para pasar a dos términos de Tolkien, dentro de la medicina china, bueno, en el cuerpo humano existen 5 espíritus en relación a cada órgano, pero me voy a centrar en 3, y bueno, principalmente en 2. Haciendo una comparación con la medicina occidental, se puede comparar con el sistema nervioso. Entonces, no deja de ser una especie de fuerza que controla a los diferentes sistemas. Antes he comentado Zhou-Shen, en medicina china existe el Shen, así limpio, que más o menos es lo mismo que el concepto de los astros, ¿no? O sea, es un espíritu, un concepto que se encarga de, que podría ser similar al sistema nervioso central. Luego es el Hun, que más o menos se podía encargar del sistema nervioso somático, que podía ser aquello que cuando tenemos hambre pues vamos a por comida, ¿no? Y el Po, que sería otro espíritu que se encargaría del sistema nervioso autónomo. Aquí dentro de Tolkien desarrolló un par de términos, Ore, Ore y Fea, y entonces Ore podía ser similar al Shen. Entonces, estos dos términos están muy relacionados con el corazón. Y, bueno, aunque en medicina china cada órgano tenga su nivel emocional, al final siempre terminan por influir en el corazón. Entonces, bueno, pues tanto el Ore como el Shen están relacionados con el corazón y a nivel emocional, pues todo va hacia ellos, ¿no? Luego, cuanto menos sabio es el individuo, más fácil es de corromper por exhortaciones malignas como las de Melkor, por ejemplo, o como las de la televisión o los medios de comunicación y este tipo de aspectos. Luego, es muy curioso porque, por ejemplo, cuando sufrimos una situación bastante compleja de la vida a nivel emocional, que tenemos una pérdida muy fuerte, bien puede ser pues una pareja que nos ha dejado, lo que sea, se nos suele quedar tan débil tanto el Ore como el Shen que podemos facilitar la entrada de un espíritu o un demonio maligno, ¿no? Y generar pues un episodio de esquizofrenia o ese tipo de aspectos. La medicina china ya desde el siglo IX esto ya lo deja descartado. Normalmente ya se entiende desde el siglo IX pues, que es una disfunción biológica del metabolismo cerebral, ¿vale? Pero se mantiene ese léxico. Luego, por otra parte, también puede ser sensible, tanto el Ore como el Shen, a diferentes tipos de información, por así decirlo, a nivel telepático. Es decir, nosotros estamos pensando en una melodía y, bueno, pues la persona de al lado la empieza a silbar. Entonces, bueno, eso no es que sea casualidad, a no ser que sea reggaetón o algo así, ¿no? Entonces, también, bueno, he comentado que estos dos términos están ligados con el corazón y el corazón también nos sirve como de unión con la mente profunda, que es lo que más desconocido ahí está en Occidente. El concepto de la mente profunda nos puede servir de unión con el Fea, que sería el siguiente espíritu, el siguiente concepto que desarrolló Tolkien y Hun. Entonces, ambos tienen un origen fuera de la Tierra o fuera de Arda. Entonces, el Fea proviene del fuego secreto, llama imperecedera de Ilúvatar, y una vez que entra en Arda, pues intenta pues conseguir un cuerpo, un Roa. En el caso de Hun, pues más o menos es lo mismo. No he hecho ninguna presentación, pero bueno, a nivel del ideograma se compone por dos radicales, fantasma y cielo, haciendo referencia al radical del cielo bueno, que proviene pues eso, del universo. Luego, también es importante tener en cuenta que esto, bueno, aunque en un principio tienen un aspecto de puros, que no tienen ninguna corrupción, sí que tienen una especie de personalidad, entonces, bueno, pues depende del Fea y el Hun, pues pueden más o menos controlar o amoldar la personalidad del cuerpo que lo posee. En relación, bueno, es muy curioso porque, claro, cuando fallece ese individuo, tanto el Fea y el Hun, es los que se encargan de, bueno, pues de andar por ahí divagando, ¿no? En el caso del Hun hay una forma de definir lo que sería Lin Hun o Hun Po, y
significa más o menos como una especie de naturaleza espiritual de la mente como como alma y cuerpo, no animal. Y es muy curioso porque Lin Hun también se suele acoplar dos términos en chino, que es Lin Hun Chup Chiao, que significa o hace referencia a las experiencias extracorporales, a nivel de pues, viajes astrales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en principio tras la muerte, tanto el Fea como el Hun pues salen del cuerpo. Y bueno, pues lo que he comentado antes, también influyen de forma recíproca entre los dos espíritus, en los dos conceptos anteriores. Luego, por ejemplo, cuando el cuerpo es tan sumamente débil que no puede contener al Fea o al Hun, estos cuerpos, o sea, los espíritus salen, pero el cuerpo se queda como apagado, como si estuviera en estado vegetativo. Entonces, lo que he comentado, son dos términos o dos espíritus que se encargan de movernos cuando tenemos hambre. Entonces, si carecemos de ir a por comida cuando tenemos hambre, pues fallecemos. Entonces, bueno, pues en este sentido, en las residencias hay muchas personas que están cuidadas en estado vegetativo, pues por eso, porque no pueden ir a por comida, ¿no? Y luego es al revés. Cuando el Fea y el Hun son demasiado débiles, normalmente la persona que lo posee suele tener carencia en el sentido de la vida. Es decir, que es un taramana, que no sabe por dónde ir. Profundizando un poquitín más, para luego ya que nos sirva de enlace para unos ejemplos que voy a poner de Terry Pratchett, centrándonos en Hun, el Hun tiene la raíz en el hígado y es particularmente activo durante el sueño. En principio tiene que alojarse en el hígado, pero es el espíritu que nos hace los sueños imposibles, ¿no? Cuando intentamos dormir, sobre todo cuando estamos muy nerviosos. Entonces, su carácter empieza a desarrollarse en la gestación y es muy curioso porque se compone de tres aspectos diferentes. El primero es el Sun Ling, que más o menos significa espíritu brillante o mente despejada, que consigo lleva todo el concepto de la humanidad, ¿no? Así sin más. Y el siguiente es muy, muy interesante. Dentro del taoísmo no existe el concepto de la reencarnación, pero sí el concepto de la transmigración, es decir, que diferente información de una vida anterior pasa a formar parte de otra, ¿no? Entonces, el siguiente aspecto sería el Teiquan, que sería embrión luminoso, que hace referencia a esa transmigración. Normalmente está compuesto de interconexiones de diferentes tipos de vidas, de existencias previas, pero que no son reencarnaciones. Y luego el último, que es muy importante, es Yu Jin, que significa esencia misteriosa. Entonces, este es el que se compone del ADN de nuestros padres, ¿no? Y el que nos hace estar en unión con el clan familiar. Esto es muy importante porque depende de cómo haya sido la gestación. Por ejemplo, imaginémonos que la madre es soltera y está llevando bastantes ataques emocionales pues, por parte de la familia, pues que aborte y ese tipo de cosas, o por ejemplo, que el parto ha sido por cesárea. Esto pasa a influir en este aspecto del Hun. Y, por ejemplo, puede generar que a la edad de 5 o 7 años pues empezamos a tener pesadillas extrañas, sonambulismo y este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, parece mentira que en una edad tan temprana, pues en un cuerpo tan puro, pues tenga este tipo de experiencias. Entonces, bueno, pues llegado ya a este momento y centrándome en Terry Pratchett y en Tolkien, en la novela de Moore hay varias escenas de diferentes muertes que son las primeras que tiene que hacer Moore. La primera es cuando fallece la bruja Goody, que bueno, pues una vez que ya se preparan para la muerte, se oye desde el bosque una especie de aullidos y bueno, pues gira Moore la guadaña y bueno, pues el alma de la bruja Goody pues sale. Le dice Moore que le tiene que acompañar y la bruja dice que no, que se tiene que quedar en el bosque. Bien, entonces, bueno, pues le dice Moore que se va a desvanecer, que el alma va a desaparecer. Y eso es lo que empieza a suceder. Le da un beso de despedida a Moore, se empieza a penetrar en el bosque, se oyen como una especie de vibrar de hojas y una carcajada, ¿no? Entonces, bueno, esto más o menos en relación a lo que he comentado antes del embrión luminoso, a una especie de transmigración, pues es una especie de este tipo de espíritus que empiezan a formar parte de los bosques cuando entramos y sentimos como algo muy especial, ¿no? O sea, no por la imagen, sino las vibraciones, ¿no? que nos produce estar dentro. La segunda muerte es de un monje oyente, que hace referencia a los monjes budistas, y es muy curioso porque ya muy tarde gira la guadaña rápidamente, sale el alma,
del monje y bueno, le comenta Mor que tiene que darse prisa porque tiene que ir a por la siguiente. Entonces le dice el monje que no, que le gusta, cada vez que fallece le gusta las conversaciones que tiene pues, con la muerte y bueno, aparte le tiene que llevar a la primera aldea del valle porque se tiene que reencarnar en una persona que va a ser recientemente gestada. Entonces, bueno, pues durante el viaje le comenta que, bueno, que está bastante cabreado porque cada vez que muere pues se tiene que reencarnar, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que se reencarna, aparte de que no recuerda ni de cómo controlar el esfínter, bueno, pues los monjes vuelven a por él para llevarlo de regreso al monasterio. Entonces, bueno, más o menos como los elfos, ¿no? Que envidian a los hombres de que pueden morir, pues esto pues más o menos parecido, ¿no? Lo que sí que es importante es que si en la vida somos felices, pues da igual ser inmortales, ¿no? La tercera es una muerte bastante peculiar porque le corresponde a la princesa Kelly. Entonces Mor resulta que está enamorado de esa princesa y cuando llega el momento de su fallecimiento entra por la ventana y bueno, pues observa el asesino que la iba a matar y como bueno, no quería que muriera la princesa, pues en vez de matar a la princesa, mata al asesino. Entonces el asesino muere bien muerto, perdón, y la princesa vive estando muerta, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, se genera una historia bastante peculiar que no voy a hacer de spoiler. Entonces, bueno, regresando a Tolkien, en relación a estos términos que he comentado, el Fea es el espíritu que se podía reencarnar, ¿no? Entonces, este tipo de reencarnación es bastante peculiar porque las reencarnaciones en Tolkien es en un cuerpo que es similar al de antes. O sea, no es una resucitación, sino que el cuerpo fallece y luego, bueno, pues el espíritu tiene que ir a un cuerpo similar. Porque si no, no hay un correcto equilibrio. Entonces, bueno, en este sentido, cuando hay una reencarnación, aunque siguen viviendo en Arda, no van a Arda, sino van a Amán, que es como las tierras imperecederas o reino bendecido. Entonces, bueno, es muy difícil que, en muy pocos casos, resulta que regresen a la Tierra Media, como el de Gollum o Gandalf, que son como una especie de gatos en modo humanoide, o también el caso de Beren y Lúthien, pero por lo normal es que vayan a Amán y no regresen a la Tierra Media. Esto más o menos nos lleva ya al concepto de la inmortalidad, que lo que he comentado al inicio, para una persona que tiene un concepto de la vida sumamente material y nada espiritual es bastante complejo, porque de hecho para muchas culturas, bueno, la filosofía china o la egipcia, pues curiosamente había que morir para ser inmortal, porque lo único que es inmortal, pues en cierto modo es el espíritu. O sea, la materia al fin y al cabo es perecedera, en algún momento tiene que destruirse, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido es muy curioso porque Neil Gaiman comentó en el prólogo de Mor que esta es una especie de trampa que tienen los editores porque mientras sigamos leyendo sus libros, pues ellos van a seguir vivos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Tolkien hizo una genialidad porque, como se puede ver en la tumba donde están enterrados Tolkien y Edith, pues aparece escrito, ¿no? Tolkien, Beren y Edith Lúthien. Entonces, aparte de ser inmortal, como comenta Neil Gaiman, es inmortal dentro de la propia mitología de Tolkien, porque, como he comentado antes, Beren y Lúthien fueron, aparte de poderse reencarnar, fueron de los pocos que pudieron volver a la Tierra Media. Entonces, bueno, en este sentido, Terry Pratchett hace un comentario muy bonito que dice que nadie fallece del todo hasta que mueren las ondulaciones que ha provocado en este mundo, es decir, hasta que se para el reloj al que dio cuerda, hasta que fermenta el vino que preparó, hasta que se recoge la cosecha que plantó, ya que la duración de la vida de alguien es solo el núcleo de su verdadera existencia. Es lo que tenemos que tener en cuenta. En relación a Terry Pratchett, no hizo ninguna genialidad como la de Tolkien, como la de Beren y Lúthien, pero sí que su alma se dividió en diferentes personajes de la saga de Mundundisco. Entonces, por ejemplo, Ronda de Noche es uno de los mejores relatos según los expertos y es muy curioso porque incluso 6 años antes de diagnosticarle la atrofia cortical posterior, hizo un análisis bastante importante de la muerte. Y, por ejemplo, es muy curioso porque en La Corona del Pastor, que fue la última novela que escribió con vida, en un principio iba a finalizar pasándole el espíritu
perdón, iba a finalizar, pues una vez que falleciera Yaya Cerravieja, perdón, otra vez, pues tenían en un principio el deseo de que pasase su espíritu a formar parte de la Gata Tú, pero al final no terminó así. Entonces, bueno, yo creo que Terry Pratchett quiso dejar en paz a su gato Pongo y, bueno, pues como se puede ver en la biografía, cuando falleció Terry, Rihanna le puso al gato a Pongo a los pies de Terry y se quedó prácticamente dormido. Perdón. Entonces, bueno, pues si Terry Pratchett se hubiese reencarnado en el gato, seguramente hubiese hecho algún tipo de locura, tipo Terry ha vuelto o algo así, ¿no? Pero bueno, se quedó dormidito. Entonces, bueno, así ya para terminar, bueno, espero que más o menos esto haya servido para despertar la curiosidad o la inquietud sobre este tipo de aspectos y bueno, pues también es un consejo pues que cuando, por lo menos a nivel de dormir lo mejor posible, que intentemos llevar en ese momento una imagen que nos resulte apacible, relajante, para que en cierto modo nuestros sueños sean lo más, pues eso, reconfortantes posibles. Y nada, ya estaría. Muchas gracias. Bueno, felicitarlos a los dos, la verdad. Pero en cuanto has hablado de la relación entre la muerte de Terry Pratchett y cómo también un poco los autores Tolkien y Pratchett de alguna manera viven, reviven, siguen viviendo y al mismo tiempo mueren también a través de sus propias creaciones, ¿no? El ejemplo que ponías de la tumba de Tolkien y Edith. Pero en el caso de Pratchett, yo personalmente lo que veía en la corona del pastor es, a mí me parecía leer en la muerte de Yaya Cerravieja que parecía inmortal, aunque nos habían dicho desde el primer momento que en algún momento ella decía, en algún momento moriré, pero parecía inmortal, nunca ha habido un bajón en el personaje, por así decir. Sin embargo, ella prepara su muerte como en realidad lo hace también Pratchett. La prepara minuciosamente, lo deja todo atado y más que atado, cava su propia tumba en el bosque, elige el sitio y se prepara. Entonces yo en eso he querido leer un Pratchett que lo deja todo bien atado, muere en paz y de hecho el momento en el que ella ya pasa al otro lado es diferente a como él al principio imaginaba ese momento, ese desierto frío, esas arenas. Y no sé, hay como una visión o hay un algo, era fundamentalmente ateo, pero con un punto agnóstico que no negaba la posibilidad de que, quién sabe, no sabemos. Y entonces, yo he querido ver eso y lo que a mí personalmente más me ha gustado ha sido el hecho de que precisamente eligiera no pervivir. Que Yaya Cerravieja se fuera del mundo disco y que hubiera otros personajes y que hubiera una Tiffany Aching que, aunque podía recoger de alguna manera el testigo, no es una segunda Yaya Cerravieja, no es otra Yaya Cerravieja, sino que Yaya y Pratchett, ¿no? como dejando el mundo para una posteridad, para un no reencarnarse, aunque sus ondulaciones, ¿no? que lo que ha provocado evidentemente sigue ahí vibrando. Era un poco, ¿qué opinabas de esto de que a lo mejor se podía leer de esta manera la muerte de Yaya Cerravieja? Sí, es que, a ver, claro, en un principio lo que he comentado, bueno, y de hecho se me había olvidado decir que Terry Pratchett murió de muerte natural. Lo que pasa que yo creo que cuando se le diagnosticó la atrofia cortical posterior se quedó como una especie de que no sabía dónde ir y, bueno, pues por lo que había podido vivir también a través de la muerte de su padre también. Y, a ver, yo pienso que durante los últimos años vivió pues por diferentes motivos también la medicación que estaba tomando y estuvo viviendo por muchísimos altibajos y yo creo que bueno, la decisión de la muerte natural pues le vino pues bueno, se vio cómodo, no se vio tan, o sea, no tuvo tanto miedo a afrontar la muerte en el estado, o bueno, o a través de la enfermedad con la que estuvo padeciendo, perdón. Y bueno, pues yo creo que a través de su última novela, más o menos también estuvo describiendo pues estos tipos de vaivenes a nivel emocional, o sea que tampoco sabían, lo que he comentado también antes, referente a que bueno, en un principio quería haber pasado
a formar parte de la gata tú, ya a ser la vieja. Y entonces, bueno, pues todo ese divagar también, pues eso, se ve descrito en la novela. Pero bueno, que es que sería muy interesante haber entrado dentro de la mente de Terry Pratchett, pero bueno, yo creo que viendo más o menos cómo iba a ser el final o lo que en un principio estaba para escribir, que no se escribió, pues yo creo que describe pues eso, que en un principio no sabía, pues estaba en una especie de incertidumbre que uno pues al final lo dejó pasar de forma natural y que terminara pues como terminó el libro y aceptando lo que le vino de la mejor forma posible y de la forma más positiva posible. Lo que he comentado al final, que pienso que, de hecho, la celebración del funeral emplearon, lo que he comentado antes también, emplearon tanto Rihanna como Rob, estuvieron preparando diferentes tipos de canciones que eran especiales para Terry Pratchett. De hecho, Terry Pratchett, en un principio, siempre hablando en plan coña, antes de tener ese diagnóstico, que le gustaría morir escuchando a Talis, según ascendía a los cielos. Y bueno, pues eligieron una obra de él, con otras obras que eran súper alegres. Entonces, al fin y al cabo, ese vaivén dentro de la muerte de los últimos, de los últimos meses de Terry, aparte de verse reflejado en la novela, pues al final pues eso, terminó el funeral o las celebraciones pues de una forma más positiva posible. Eso es, ya le haré. Eso es.